Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Muy bien, como lo anunciábamos en el bloque anterior. A partir de ahora en el programa vamos a debatir sobre esta lucha por el agua en la que está embarcada nuestro país. Saben que por un lado el gobierno nos plantea ley de riego mediante, que es tiempo de poder optimizar al máximo nuestros recursos. Nos plantea que hay un 40% de agua de lluvia que se escurre alimentando cañadas y ríos, o sea, que se desperdicia, que estaría pudiendo potenciar todo lo que son los cultivos agrícolas y forrajeros. Además de que a la luz del cambio climático, la variabilidad de las lluvias interanual es cada vez más impredecible, tanto en cantidad como en frecuencia. Es decir, todavía hay mucho terreno y un horizonte amplio como para poder mejorar la productividad de los productos agropecuarios, porque en definitiva también está pensado para que la ganadería pueda alimentarse, ¿no? Y es un ciclo importante, no es solo para los granos. Aunque ya se sabría que nada más con un riego artificial se podría mejorar hasta en un 30% a 50% en el caso de la soja, la productividad. Todo esto nos dice el gobierno. También nos dice que hoy es muy antidemocrático el acceso al recurso del agua porque solo son muy pocos los que pueden tener su sistema de riego artificial. Quedan afuera un montón de productores y que a través de esta ley la cosa sería diferente. Bien. Por el otro lado, hay muchas voces que se juntan y que están juntando firmas, van 400.000, les comentaba al principio, que nos dicen, no, esperen, no es tan todo color de rosas. Mirá que en realidad esta ley lo que va a hacer es privatizar el agua y da sus argumentos. Nos dice que además es una ley que es inconstitucional y dan sus argumentos. Nos dicen que además no se pierden 40% de lluvia que se va a las cañadas. Es parte del ciclo natural del agua. Esto va a alterar el ecosistema, además de la contaminación. Es decir, son todos puntos que hay que escuchar de un lado y del otro. Vamos con el tape de inicio del tema de hoy. La ley de riego aprobada en el Parlamento en octubre de 2017, con votos de todos los partidos, habilita a privados a acumular y distribuir agua y a cobrar por ello. El objetivo de la norma es mejorar la producción agropecuaria, dando estabilidad al no depender de las lluvias. Sin embargo, el sindicato de OCE entiende que es una normativa que privatiza el recurso. La recolección de firmas necesita alcanzar un 25% del padrón electoral para que haya referéndum. En el último mes y medio de campaña, el sindicato quiere conseguir 650.000 firmas para presentar ante la Corte Electoral. Entendemos que esta ley es inconstitucional e inconveniente para la vida con todas las afectaciones que tiene, por eso juntamos firmas para que la gente decida. El plazo para la entrega de las mismas vence el 27 de octubre, a un año de la promulgación de la ley. La pregunta en Facebook de la página del programa es si firmarías justamente para derogar la iniciativa de la ley de riego. Es sí o no. Ya hay mucha gente que está votando en esta encuesta. Vamos a darle la bienvenida a quien está aquí en piso con nosotros, Robert Arias, secretario general de la Federación de Funcionarios de OCE. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy complacido porque nos hayan invitado. No, por favor. Obviamente, desde la perspectiva de nuestro invitado, vamos a escuchar todos los contras, digamos, porque tal vez no se trate de que toda la ley está mal, sino que pudiera tener modificaciones. Incluso muchos de quienes votaron la ley entienden que debería tener modificaciones. Y están quienes se oponen radicalmente, ¿no? Y después tendremos también una voz de quien apoya la iniciativa, desde el Parlamento. Arias, vamos, si le parece, discriminando los puntos por los cuales se convoca a firmar en contra de la ley. Porque dice que es inconstitucional. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Y porque no tomaron en cuenta el artículo 47 de la Constitución, ¿verdad? Y yo no me puedo poner a discutir con un parlamentario cuando el agua de lluvia deja de ser agua de lluvia, ¿verdad? Entonces, uno va al artículo 47 de la Constitución y lo dice clarito, y no para interpretar, sino para acatar que las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público estatal. Hoy, después de tener una cantidad de charla de debate con los parlamentarios, nos dice que van a hacer reservorios de agua en la cuenca alta de cada río y lo que van a reservar
lo que van a hacer los reservorios son de las aguas de los ríos, ¿verdad? Pero ¿cómo nace todo esto? Porque el artículo nos da la posibilidad de participar a partir del año 2009 en los comités de cuencas regionales y departamentales, donde nosotros, a medida que fueron pasando los años, fuimos haciendo todo este tipo de denuncias de en qué estado están las aguas brutas de este país. Están en un estado de deterioro total y comprometidas todas las aguas de este país, producto del agro. Pero vamos por partes, justamente. ¿Pero por qué por esta parte? Nosotros no estamos en contra de una ley de riego. A ver. Nosotros estamos en contra de esta ley de riego que profundiza aún más el estado de las cuencas que se encuentran en este país. Esta ley lo que propone es la represa, es el embalse en medio de la cuenca de los ríos. En la parte alta del río, porque el río se va a utilizar para cuando aguas abajo se precisa agua de río, entreverar esa agua reservada con el agua del río. Esa agua que está contaminada y si no hace falta, digo, no escucharon la Facultad de Ciencias, pero podría haber un camino más corto. Pregúntenle qué tratamiento tiene que hacer OCE con un reservorio muy particular que va a ser de similares características como la represa de Paso Severino. O sea que en definitiva, si consecuencia de los embalses, del agua estancada, hay mayor cianobacterias o hay, los especialistas sabrán todos los términos que correspondan científicos, pero que obligan a OCE a potabilizar el agua, ¿nos va a salir más cara la cuenta de OCE a los uruguayos cuando vamos a pagar Con todo respeto, voy a hacer una ayuda a memoria. Sí. Enero del año 2007, cuando se dan las tarifas de las empresas públicas, el ministro de Economía, Astori, manifiesta que OCE va a subir con la inflación más un 7,3% para mitigar en obras los gastos que tiene OCE por potabilización. Bueno, por eso pregunto. ¿En el bolsillo de quién se va a sentir la futura potabilización que va a tener que hacer OCE? De todos los ciudadanos. Y se la llamó tarifa medioambiental. Entonces, nosotros queríamos una ley, porque la estuvimos esperando, esta fuerza de gobierno tiene en sus dos últimos programas ley de riego, no hacía falta que el Banco Mundial le diera 2015-2020 las recomendaciones de cómo multiplicar la producción, que nosotros estamos de acuerdo, pero decimos, multipliquemos la producción sin comprometer las cuencas de este país. Porque el artículo... ¿Y cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Básense, porque nosotros se lo exigimos, en una ley de riego basada en el artículo 47 de la Constitución, porque hoy, quienes han sido ministros de Economía, de Agricultura, manifiestan que el estado de las cuencas está en ese estado por el uso indiscriminado de agrotóxicos, porque ningún ministerio tiene presupuesto para hacer controles. Entonces, o sea, que todo lo que diga de lindo el papel en la ley en el papel, digamos, después no podría ser supervisado. Pero hoy lo que dice esa ley es lo que está pasando en este momento. Porque si el artículo 47 se hubiera aplicado a carta cabal, los 1.200 reservorios de agua que hay para riego, quienes no tenían contrato con el Estado, hubieran caído. Entonces, hoy un exministro nos dice, sí, tienen razón, es por el uso indiscriminado. Ahora, si yo multiplico la producción, tengo que multiplicar la cantidad de productos para esa producción. El río San Salvador... Bueno, pero son cosas distintas. Disculpe, para poderlo seguir, este invitado. El río San Salvador, donde va uno de esos reservorios, porque ahí están todos los secanos, sí, es una cloaca. Pero permítame para poder entender quienes no estamos en el métier, ¿no? Acá pareciera que hay dos temas diferentes. Sí. Uno, usted dice, fíjense que el aumento de producción va a traer aparejado el aumento de, dicho clarito, agrotóxicos. Sí. Pero por otro lado dice que no está en desacuerdo con una ley de riego porque coincide en que hay que aumentar la producción. Sí. Entonces, ¿el problema es la ley de riego o el agrotóxico? El problema acá es comprometer las aguas brutas de este país aumentando la producción. Porque yo lo que manifiesto que el artículo 47 de la Constitución dice que las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público estatal. Hubo un plebiscito en el 2006, en el 2004, perdón. Ahí ese plebiscito, el artículo 47 manifiesta eso. Entonces,
son de dominio público estatal. El Poder Ejecutivo no puede dar concesiones sobre aguas superficiales o subterráneas. Porque ¿qué es lo que yo...? A ver, analicemos. ¿Cuándo una concesión es buena o es mala? Agua de Bilbao era una concesión que tenía todo Maldonado. Esa se dejó de lado porque era mala y estas son buenas. Pero a ver, eventos que son así, bien claritos. Laguna del Cisne, Laguna del Sauce. ¿Qué le pasó hace 3 temporadas o 4 temporadas a todo Maldonado con Laguna del Cisne, con Laguna del Sauce? Es producto del agro. Hoy hay filtros en esa laguna que salieron 12 millones de dólares, porque ya los filtros de arena no se pueden usar más. ¿Y quién los paga eso? ¿Quién contamina o quién consumimos agua potable? La pagamos nosotros. Entonces, nosotros decimos, una ley de riego que contemple, que pueda convivir el agua para potabilizar con el agua para riego. Bien. Esta no convive. Bien, la gran pregunta es si existe una posibilidad, si el mundo tiene un ejemplo donde se puedan compatibilizar ambas cosas. Me permite, tenemos un móvil en este momento con quien tiene otra mirada. Bien. Tal vez hasta encuentre puntos en coincidencia con ustedes. El diputado por Partido Nacional, Alejún Pierres, gran impulsor, aunque sé que dijo que no era suficiente la ley o que habría que completarla eventualmente. Está con él Tania Melgar. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Estábamos escuchando las primeras reflexiones del invitado en piso. El diputado tiene algunas puntualizaciones para realizar y, bueno, aprovechando, previo a que él las realice, quizás preguntarles si hay garantías de que, bueno, con esta ley el Estado siempre va a estar presente en cuanto a lo que son las tomas de decisiones ante una eventual inversión extranjera, por ejemplo. Hablando un poco sobre el tema de bueno, el argumento más fuerte de quienes están en contra de esta ley, que también, bueno, Unidad Popular, el diputado de Unidad Popular fue el único diputado que votó en contra de esta ley en el año 2007. Entonces, bueno, consultarle eso y bueno, y que realice todas las puntualizaciones en torno a las primeras reflexiones del invitado. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes a Victoria, a ti, Tania, y a toda la audiencia. En el sistema político es difícil encontrar unanimidades, o casi unanimidades, y más en temas de importancia. Este fue un tema que lo encontramos todos. Porque creemos sí que el riego es sumamente importante para la producción y para aumentar la producción del Uruguay. Creo que hay que diferenciar diferentes aspectos en esto. Primero, hay que tener cuidado con las historias de cucos y de piratas. Las aguas son siempre de manejo del Estado y es el Estado quien da la autorización o la concesión y la puede revocar perfectamente por incumplimiento en el manejo ambiental o en cualquier otra condición de la que figura en la concesión. Pero esto no es nuevo. Yo soy de Rocha. Desde 1946 existe riego y se cultiva el arroz, que es perfectamente bajo inundación, y no hemos tenido ninguna noticia de que el río Cebollatí o cualquier otro afluente haya tenido problemas de contaminación. O sea, todo depende además del manejo. Entonces, primera cosa es, no entreveremos las cartas. Acá no hay privatización de nada. El recurso sigue siendo público y cualquiera que quiera construir una represa o hacer una toma para riego tiene que pedirle autorización al Estado. Y el Estado verá las condiciones, el tiempo, el lapso por el que lo da. Después, ¿por qué se hizo? Porque la ley de riego, en realidad, que ahora salta al ruedo, ya había otra ley de riego previa y hay un código de aguas de 1979 que ya preveía también la utilización y aprovechamiento de aguas mediante sistemas de riego, y el código de 1875, el más antiguo de todos los códigos rurales, también lo tenía. Entonces no entendemos por qué todo este batiburillo que se ha armado en torno a esto, que realmente no logramos comprender el alcance. Lo único que podía haber cuestionamientos, porque eso podrían ser desde el corte ideológico, es que haya inversión privada dentro de los sistemas de riego. Pero los sistemas de riego están previstos en un mecanismo de sociedad. Nadie se va a apropiar del agua. Es un negocio donde los propietarios que van a regar se juntan con una persona que pone como socio capitalista, porque lo que sucedió anteriormente, la vieja ley, era que estaba previsto los sistemas de riego, pero dado el monto de las inversiones no hubo posibilidad de desarrollo real.
Ahora lo que se permitió es el acceso de inversiones particulares, que nosotros agregamos un artículo específico más permitiendo que las AFAP puedan invertir en estos rubros. Es una sociedad en donde se ponen de acuerdo productores con quién hace la inversión para vender el agua y el otro para comprar. Y hay un notorio equilibrio porque nadie va a plantar comprando agua a un costo que no le sea rentable y nadie va a vender el agua o dejar de venderla a un precio para sacar ganancias o utilidades donde el productor no las compra. Hay un equilibrio que se da aparte contractualmente. Entonces, no hay que entrever. Y la otra cuestión es el... Sí. Sobre ese aspecto en concreto, ¿no? Cuando se plantea que en realidad el agua va a seguir siendo de dominio público, solo que va a estar siendo gestionada por la SAR, ¿no? Estas sociedades agrícolas, justamente donde puede haber privados, nacionales y extranjeros. Y usted mismo dice que son un negocio, ¿no? Nadie va a perder dinero, pero tampoco se va a permitir que se lucre. ¿Quién no va a permitir que se lucre? Es decir, ¿por qué no la compra nadie? Bueno, capaz la pueden vender de otra manera o afuera, digamos. Los topes de los precios, los cánones, ¿quién los va a poner? ¿Se puede revocar una concesión por alguna SAR que se haya ido de ruta? Siempre se puede revocar. Está previsto en la ley que el Poder Ejecutivo puede revocar por incumplimientos en el manejo. Nosotros incorporamos, por ejemplo, un artículo que el que brinda el agua en el sistema de riego es responsable, aguas abajo, de la calidad ambiental del agua que libra. Entonces eso da garantías además de que la calidad del agua que se recibe cursos abajo debe estar en condiciones perfectas para producir y aún obviamente para el consumo humano, porque entonces, el agua... ¿No sería OCE además, que tuviera que potabilizar siempre y en cada circunstancia la eventual afectación de las aguas producto de, bueno, esta tecnología, ¿no? No, naturalmente, lo que hace cada, digamos, gestor, que es en definitiva eventualmente el que va a gestionar, porque los productores lo que saben es producir, pero no saben obviamente mover una turbina o manejar diques, etcétera. Eso lo hace un operador especializado. Ese operador especializado tiene que dar garantía de que el agua que libra, aguas abajo, esté en condiciones ambientales correctas. Y eso se va a hacer obviamente mediante exámenes y mediante controles que va a exigir el propio Estado a través de OCE y a través del propio Ministerio de Ganadería. Pero se confunde el tema de la producción con el tema del riego. Pero me perdona un momentito también, porque eso también me genera otra duda, ¿no? Y es usado desde la vereda de enfrente. Usted plantea que se van a ejercer los controles correspondientes para asegurar, tal lo que dice la ley, que este operador de riego, bueno, asegure calidad de agua, aguas abajo, ¿no? ¿Y cómo va a controlar? ¿Qué antecedentes de un Estado capaz de controlar las aguas tenemos en nuestro país? El tema es el desarrollo de la Dinama. Nosotros hemos dicho varias veces, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente fue creado por el Partido Nacional y allí dotamos por primera vez lo que fue la conciencia ambiental desde el aparato institucional. Esto tiene que irse desarrollando, pero no podemos dejar de actuar por eventual no controles. Lo que tenemos que ejercer y desarrollar los controles. Existen laboratorios tanto en OCE y los particulares que vayan a explotar tendrán que hacer sus propios laboratorios. Ahora, lo que el señor presidente del sindicato de OCE confunde es el tema del riego con el tema de la producción. Acá hay otra cuestión que es el tema de las nutrientes, o sea, del fósforo o del nitrógeno, producto de las fertilizaciones o de agroquímicos que pueden llegar a los cursos de agua, que no es problema del riego, es problema de la producción. Y para eso nosotros hemos insistido, y sé que se está trabajando, porque lo hemos hablado con el ministro, en lo que se llama zonas buffer, o sea, zonas de amortiguación sobre los cursos de agua según sus dimensiones, de distancias determinadas, 100 metros, 200 metros, 50 metros, de zonas de prohibición de cultivo para que el terreno en su estado natural actúe como filtro de todo este tipo de nutrientes. Bien, que somos conscientes no se cumple el 100%, ¿no? No, eso está para determinar, aún no se ha determinado. Hay que fijar esas zonas de exclusión de fajas de cultivo. Bueno, pero ya hay planteado desde la responsabilidad medioambiental zonas hasta donde no pueden llegar los cultivos y llegan. O por lo menos así lo plantean, se está la monta indígena, así lo plantean los ambientalistas, ¿no? Sí. Nosotros no negamos que hayan excesos y han habido multas muy importantes por el uso de deforestación y es como debe actuarse y debe
acentuarse los controles en el rubro, pero vuelvo a reiterar, esto no es problema del riego, es problema de la producción. En todo caso, esto es sobre los cánones de cómo se está produciendo y lo que se está utilizando y qué requisitos para producir y para cultivar. No es un problema del riego, el riego es tan antiguo como la humanidad y hay civilizaciones que existieron y nacieron con el riego, Babilonia, Sumeria, Egipto, y que sería imposible reconocerlas como tal, es tan antiguo como la humanidad. Hablar contra el riego es realmente ignorancia. Lo que uno puede discutir y tenemos que preocuparnos, y yo soy un preocupado del recurso agua, fui uno de los promotores junto con el diputado Amarilla de la ley que se aprobó de prohibición del fracking para la prohibición de no permitir la contaminación de acuíferos subterráneos por el mecanismo de obtención de petróleo por fracturación hidráulica. O sea que hablo con propiedad de esto. Pero lo que me preocupa es que se haga una suerte a veces de terrorismo con algunos juegos de imágenes que ¿qué le parece que hay de atrás? Hiperideologizados. ¿Y qué le parece que hay Yo detrás? creo que hay planteamientos hiperideologizados en donde no ven buena cosa que el sector privado pueda invertir en manejo, en producción de agua, desconociendo más que la propia ley dice que lo primario siempre es el consumo humano, después el caudal ambiental del río y por último el productivo. Esos son los 3 niveles. Es más, eso en realidad, aunque está escrito, ya se cumple. Los cauces de los ríos para las tomas de arroz, por ejemplo, que es lo que más conozco por mi departamento, tienen un caudalímetro y ese caudalímetro es lo que le permite, son medidores que permiten sacar agua de los cursos principales para el cultivo de arroz y eso se mide el cauce y el caudal de un río y todas las distintas tomas están autorizadas a una toma determinada de caudal y eso es el tope que pueden tomar y se controla a través de inspecciones a los aparatos eso que son aparatos, digamos, científicos, técnicos, ¿no? El caudalímetros. Bien. Bien, Umpierre, yo le agradezco su tiempo. Supongo que está muy ocupado, pero si tuviera la oportunidad de seguir escuchando, sintonizados desde su despacho el programa, tal vez quiera hacer alguna puntualización más adelante. Digo esto porque muchas veces pasa que desde el móvil se dice algo, después en piso se rebate y quien estaba en el móvil quería decir algo más. La puerta está abierta, ¿sabe, Umpierre? Bueno, si Tania me espera acá, yo no tengo problema, yo sigo escuchando y seguimos eventualmente en diálogo. Perfecto, muchas gracias. Seguimos, sí, Victoria. Gracias, Tania. Disponibilidad, cómo no. Gracias. Bien, a ver, plantea 2 cosas que chocan contra los argumentos de la contraparte, ¿no? Es decir, a ver, no se privatiza el agua, sigue siendo de dominio público, simplemente la forma en que se va a administrar, que requiere inversión, como no tenemos un peso acá, pueden venir extranjeros a poner plata. Eso por un lado. Igual cuesta entender cómo, porque en definitiva todos vamos a terminar pagando una OCE más cara por consecuencias derivadas de la modernización hidráulica, si se quiere, ¿no? Pero tal vez no haya otra opción y haya que asumir que es el camino que hay que seguir si se pretende apostar a un modelo agroexportador, ¿no? Y no quedar desfasados. Otro elemento, separa Umpierre. Una cosa es la contaminación, producto directo de la forma de producción, y otra es la contaminación eventual, producto de los embalses para represas. ¿Qué me dice? Que no puedo salir de mi asombro, ¿verdad? Porque nosotros tenemos charla de debate con quienes hicieron la ley y con quienes la defienden. Y cada uno aporta un elemento nuevo que sinceramente son argumentos válidos para nosotros, para nuestra campaña. Porque somos gente mayor, somos gente adulta. No es el tema del riego. Yo le preguntaría al diputado, ese riego hace arrastre y se lleva todos los agrotóxicos a la cuenca. ¿No es problema el riego? Pero entonces, la dinama, ¿cómo hacemos un riego sin que tenga esas características? Pero la dinama. Sí. ¿Sabe cuántos inspectores tiene? Bueno, claro, ese es el otro tema. Entonces, que me diga que la dinama va a inspeccionar esto, me está diciendo una utopía. No tiene presupuesto para hacer. Por eso es que la sociedad civil le dieron la oportunidad de participar en la gestión y planificación de las unidades hídricas de todo el país. Simplemente que cuando vamos ahí, nosotros y los vecinos, como el Comité de Cuenca de Florida, te dejan hablar pero no te escuchan. Porque es una ley hecha por ingenieros agrónomos que lo único que se fijan es en la producción. Y nosotros le preguntamos, ¿es bueno producir? ¿A qué costo?
Porque, a ver, que un defensor de la ley me diga, ustedes quieren el 6% del PBI para la educación, tenemos que recibir inversión. Eso es criminal. ¿Ustedes quieren una mejor salud? Por supuesto que todos queremos ser una mejor salud. ¿Y qué me vas a traer? Me vas a traer algo que me podrá traer alguna enfermedad para darme un mejor medicamento, pero además, ¿en qué ley queda en manos esta ley? Porque es agua, estamos hablando de agua. Queda en el Ministerio de Ganadería y en el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. No toca nada de esta ley y contiene a OCE, que es la encargada de potabilizar. Nosotros no estamos en contra de una ley de riego, estamos en contra de los perjuicios que el riego, con la cantidad de agroquímicos que usan, están contaminando todas las cuencas de este país. Y OCE no tiene el poder inmediato para saber en qué estado está el agua de ese reservorio, porque, a ver, si uno lee la ley, dice, el agua de riego deberá de tener determinada calidad. Ninguno nos dijo cuál es la calidad del agua de riego. Bien, tenemos que hacer una pausa. ¿Sí? Esto es bien difícil, ¿eh? Ya venimos.